Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Alejandro Córdoba, un escritor millennial fuera de lo común. A sus 24 años, Alejandro Córdoba ha escrito cuentos, teatro y mucho más. Y ha ganado muchos premios. El último, el mes pasado, el 6º Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve. Creado en 2012 para impulsar el género del cuento en el Istmo y reconocer sus nuevas voces y tendencias. Por primera vez desde que dio inicio hace 7 años, lo ganó un salvadoreño con el cuento Lugares Comunes, con un jurado presidido por Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes de Literatura 2017. El jurado lo eligió por unanimidad, destacando entre 6 finalistas de 67 que entraron al concurso. A criterio del jurado, Lugares Comunes es una narración veraz y genuina acerca de las formas en que los hijos de una guerra buscan lidiar con la herencia de la orfandad. Para hablar de su obra y de la nueva generación de escritores y artistas en este momento de nuestra historia, conversamos esta noche con Alejandro Córdoba, un escritor millennial fuera de lo común. Bienvenido, Alejandro. Gracias, qué emoción. No puedo evitar estar emocionado, perdón. Es una alegría tenerte y quiero en primer lugar felicitarte por este importante reconocimiento. Muchísimas gracias. Bien, acabas de ganar el premio Carátula, esta prestigiosa revista cultural centroamericana dirigida por Sergio Ramírez Mercado, a quien tuve el gusto de entrevistar hace un par de meses. Y la primera inquietud es preguntarte qué significado tiene para ti este premio. Yo siempre he sido muy ambicioso y este premio estuvo en mis sueños más salvajes, quizá desde que se creó, porque como bien lo dijo usted, es un premio creado para impulsar las voces jóvenes, específicamente en el cuento, y yo escribo cuento quizá desde los 13, 14 años. Entonces me tracé la meta de obtenerlo, no específicamente por el reconocimiento, sino por el megáfono que eso significa, ¿no? O sea, cómo posicionarme en un premio como ese consigue que mi literatura llegue a más gente, ¿no? Y pues aquí estoy. Has hecho mucho en poco tiempo y quiero compartir muy rápidamente con los amigos televidentes tus datos. David Alejandro Córdoba Menéndez, de El Salvador, nacido el 8 de octubre de 1993, tiene 24 años y es el invitado más joven que yo he entrevistado. Se formó en la extinta Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, un programa estatal para escritores jóvenes en convenio con la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ha recibido varios talleres literarios y formación en dramaturgia. Estudió comunicación social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en donde formó parte como actor del elenco de teatro universitario. Ha ejercido como asistente de investigación, asistente de cátedra, pasante del periódico digital El Faro y redactor publicitario para Bus Latam. Actualmente trabaja en el Teatro Luis Poma de San Salvador y en Narcoteatro, un proyecto acreedor de los fondos de ayudas a las artes escénicas iberoamericanas y el Fondo Municipal
para la cultura y las artes de San Salvador. Comencemos, ya nos hablarás de este nombre provocativo, narcoteatro, pero comencemos con Lugares Comunes, ese cuento ganador. Lugares Comunes responde a la pregunta de cómo se conocieron mis padres, ¿no? Creo que la ficción es un maravilloso método para intentar comprender tiempos que no son los nuestros, ¿no? Entonces yo siempre tuve presente la anécdota de cómo se conocieron mis papás en la vida real y me parecía un material demasiado digno de convertirse en ficción, ¿no? La historia con la que obtuve el premio es ficcionada, ya tiene muchísimas cosas cambiadas, ¿no? Y no es específicamente la anécdota, pero sí surge de la necesidad de tratar de recrear la época también en la que mis padres se conocieron, que creo que es una época radicalmente distinta a la mía y que tampoco es tan distante en el tiempo, pero sí es demasiado difícil de comprender para mí. Leí el cuento anoche y efectivamente hablas de un padre que estaba en la cárcel en los 80s. Sí. Yo soy hijo de un expreso político de la izquierda salvadoreña durante la guerra, ¿no? y de una familia completamente guerrillera. Y creo que todas esas historias de la guerra estuvieron muy presentes desde muy temprano, pero siempre como esos cuentos de vaqueros, ¿no? Que no comprendían, ¿no? Cómo es posible que una sociedad completa pudiera organizarse en contra de su propio gobierno y también inscrita a un movimiento mundial, ¿no? O sea, porque no era una cosa que estaba solo sucediendo aquí, sino, como dice el cuento mismo, el mundo entero está en pugna, dos bandos solamente. Y por más que uno no quisiera tener una opinión, había solamente dos bandos. O querías que las cosas siguieran como están o querías el cambio, ¿no? Y ciertamente eso se dio en Centroamérica y eran movimientos insurgentes y amplias alianzas que luchaban contra la dictadura, contra la violación de los derechos humanos, etc. Bueno, en una cita del diario de hoy, por cierto, tú dijiste a propósito de descifrar el tiempo que les tocó vivir a tus padres, que describiste así, un tiempo donde la guerra era la única manera de cambiar las cosas, donde había un proyecto mundial que prometía resolver el caos del mundo. Hoy parece que todo está perdido, que no hay vuelta atrás. Este cuento significa mucho más en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua, una sociedad que ha sabido perseguir sus utopías, lo que sigue haciendo a pesar del enorme fracaso de la izquierda latinoamericana. Creo que los tiempos que estamos viviendo y el tiempo que me tocó vivir a mí a partir de 1993 que nazco es un tiempo de distopía. Es justamente lo contrario a una utopía, ¿no? O sea, como sociedad había un proyecto político ideológico que te prometía resolver el caos del mundo, como digo en la cita, ¿no? Y creo que esa esperanza yo personalmente la envidio. O sea, quisiera vivir todos mis días sabiendo que lo que hago es para cambiar el mundo, ¿no? Y esa enorme, qué sé yo, ilusión incluso infantil, que con el tiempo la vemos como infantil, inocente, ¿no? Es algo que estuvo presente, ¿no? Que sí hubo un tiempo donde había una oportunidad, digamos, y la oportunidad ahora está perdida, y eso no lo digo yo, o sea, lo dicen los hechos. ¿No? Finalmente la izquierda llegó al poder y pasó de alguna manera a hegemonizar la política y el poder en América Latina, y sin embargo, en los últimos 2 años, por decirlo así, vemos cómo este poder se ha ido desmoronando. ¿A eso te refieres? Más bien no solo estos 2 años, creo que de la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, cuando cae Rusia es precisamente el momento donde se comienzan a desmoronar todas las utopías, ¿no? Si Rusia no lo consiguió, entonces quizá ninguno de nosotros. Habría islas como Cuba, ¿no? Y pequeños momentos, pequeñas sociedades que sí lo intentaron, que sí consiguieron ser sociedades más justas, gobernadas por una izquierda, pero no realmente funcionaron en el largo esquema de las cosas. Bueno, esa fue la caída del socialismo real, pero en América Latina no fue sino que mucho tiempo después que vimos la ascendencia. Porque la izquierda llegó de manera democrática, digamos. De manera democrática, a excepción de los sandinistas, que exacto, los sandinistas sí tomaron el poder, pero incluso en este país, ¿no? Y que también lo menciona en el cuento, había esta ambición de
romper las puertas de casa presidencial y sentarte en la silla del presidente y comenzar un nuevo régimen que iba a llevar justicia social a todos lados, ¿no? Entonces, creo que mi principal intención es dialogar con un tiempo con esperanza, desde un tiempo sin esperanza, ¿no? Desde un tiempo donde me parece que hay una enorme crisis ideológica a nivel mundial, ¿no? Ya no sabemos en qué creer. Pero más allá de los cambios en el poder, no por eso está sugiriendo que la derecha ha sido un éxito en Latinoamérica. Creo que la derecha ha sido astuta, demasiado, y eso es grave, pues, porque la derecha ha aprovechado cada fallo de la izquierda para volver apoderada y mucho más inteligente, y creo que específicamente la derecha recientemente en Latinoamérica ha asumido causas que pertenecían a la izquierda, ¿no? ¿Cómo cuáles? Causas democráticas principalmente, ¿no? O sea, abanderar la lucha por la democracia y por la libertad en situaciones que son completamente reaccionarias, ¿no? Ante fallos del régimen, cuando las izquierdas se vuelven un régimen y se convierten en por lo que estaban tratando de luchar, ¿no? Bueno, un ejemplo es precisamente Nicaragua, Venezuela. Y Venezuela. Y por ¿verdad? eso digo yo que es sumamente importante y conmovedor ganar con este certamen con este cuento en específico en Nicaragua, ¿no? De hecho, el Festival Centroamérica Cuenta, los organizadores del certamen han decidido cancelar el festival este año por la urgente crisis de Nicaragua, ¿no? Entonces, yo soy, digamos, paso a la historia como el primer autor que gana el certamen, pero que no va al festival porque el festival está cancelado, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es sumamente un millennial conmovedor. que cuenta cómo los hijos de la guerra buscan lidiar con la herencia de la orfandad. En esto te apartas de los millennials, que muchos creen que la historia comienza con ellos, y tú estás precisamente haciendo referencia a ese pasado, aunque sea próximo. Claro, yo creo que sí soy un millennial puro, digamos. Reviso mis redes sociales por la mañana y soy un hijo del internet, pero si algo me diferencia de mis compañeros de generación es una enorme necesidad de comprender todo lo que aconteció antes de mi nacimiento, ¿no? Creo que eso está muy presente en todo lo que yo hago, ¿no? Yo trato de imaginarme un tiempo en el que yo no existía, pero tratando de alar de un hilo, ¿no? O sea, de dónde vienen las cosas y por qué estamos como estamos, ¿no? Ya en 2016 te estrenaste como dramaturgo con Breve teoría sobre la ausencia, obra de teatro. La orfandad, la ausencia, ¿por qué ocupa un lugar tan importante en tu obra? Creo que es un poco inconsciente, pero sí vuelvo al asunto de los tiempos sin esperanza, ¿no? Creo que como escritor yo trato de resolver el desasosiego de mi época, ¿no? Mirando hacia atrás y tratando de comprender qué nos han quitado, cuál fue el error de mis padres y el error de mis abuelos y las generaciones que han hecho cosas antes que yo, ¿no? Entonces, sucede también que como generación se dice que uno no dialoga con la generación inmediatamente anterior, sino con la de los abuelos, ¿no? Y con una época con la que yo me siento muy conectado es con la época de la preguerra, cuando la guerra era necesaria, ¿no? Hay muchos escritores que se han dedicado a contar los horrores de la guerra y por qué la guerra es algo horrible, ¿no? Y es un monstruo, pero hay una generación anterior, como la de Roque Dalton específicamente, que te dice la guerra es necesaria, hay que hacerla y enamorémonos de ella, ¿no? Entonces, esa generación de autores me parece tan indescifrable, ¿no? Tan mágica, que es con quien más me gusta dialogar, ¿no? O sea, tratar de ubicarme yo cómo habría sido viviendo mi juventud durante los 70s, habría sido el primero en irme a armar la revolución, ¿no? Porque hagamos la revolución y derroquemos el sistema, ¿no? A los 22 años obtuviste el título de Gran Maestra en el género de cuento, un reconocimiento que brinda la Secretaría de Cultura de la Presidencia a los escritores que han ganado 3 Juegos Florales en una misma categoría. El Premio Nacional de Cuento en los Juegos Florales de Sonsonate, 2012, Santa Tecla, 2013 y Chalatenango, 2015. Además, yo tuve oportunidad hace, un año, de leer el libro de no ficción Hippies de Barranco, El Salvador, medio siglo de teatro en un país que olvida. Así fue como te descubrí, por cierto. En un minuto, ¿de qué trata Hippies de Barranco a propósito del teatro y de Roberto Salomón?
Hippies de Barranco fue una iniciativa de Roberto Salomón para que un escritor joven escribiera la historia del teatro en un país donde no existe la historia del teatro. Y yo escribí esta historia vista desde los ojos de Roberto Salomón, también para intentar comprender quién hizo teatro antes de mí y cómo se hizo y cómo se relaciona la situación social y política de mi país a las formas de hacer teatro que han existido en los últimos 50 años. Muy bien, vamos a regresar pronto con esta interesante entrevista con Alejandro Córdoba, un escritor millennial muy fuera de lo común. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Este es el tema y la persona con la que estamos tratando precisamente esta noche. ¿Cómo comenzó tu gusto por la literatura y cómo y cuándo comenzaste a escribir? Yo tuve una madre que me cultivó mucho la lectura de niño, ¿no? Y creo que antes de un gusto por la escritura hay un gusto por la lectura. Sin embargo, tuve la suerte de formar parte de un extinto programa, y esto lo voy a decir el resto de mi vida, un programa que existió por muy poco tiempo en alianza del Ministerio de Educación con la Universidad Dr. José Matías Delgado, que era para formar jóvenes escritores, y allí estaban acunados la mayor parte de escritores, poetas y narradores de una generación completa, ¿no? Para formar jóvenes únicamente, sábado a sábado. Y por 4 años yo fui víctima de ese proyecto, porque éramos una especie de conejillo de indias. La mayor parte de mi generación está por ahí, quizá ya no escribiendo, dedicándose de lleno a la literatura, pero está presente en muchas esferas de la realidad, ¿no? Entonces, el proyecto fue cerrado justo con el cambio de gobierno en el 2009, ¿no? Cuando ingresó la izquierda, que sucede que borran todo lo anterior, ¿no? Entonces decidieron cambiar el enfoque del proyecto y dejó de ser un proyecto exclusivamente para escritores, ¿no? Pero yo soy completamente el producto. ¿Qué edad tenías? De eso. Tenía 13 años cuando comencé a escribir sábado a sábado, ¿no? Y era algo que pues creo que los talentos deben cultivarse desde muy temprano, y eso fue lo que me pasó, tuve esa suerte. Ya saliendo de la escuela tuve encuentros muy significativos que para mí como que me hacen el escritor que soy, y tiene que ver con otros escritores que pues usted me va a preguntar. Bueno, sí, háblanos de los escritores que te influenciaron. ¿Y quiénes han sido también tus mentores? Creo que principalmente, y no a ella quizá no le encanta la idea de que yo lo diga públicamente, pero Claudia Hernández, la narradora, es mi principal influencia, mi principal mentora, ¿no? Ella estaba trabajando en la UCA dando clases de redacción. Yo no fui su alumno como estudiante de comunicación, fui su pupilo fuera de clase, ¿no? Acercándome. Yo, como otros
jóvenes interesados en la literatura. Ella fue durante un par de años muy abierta a recibir en horas que no eran de clase a jóvenes que estaban interesados en escribir. Ella fue tu primera mentora. Fuera de la Escuela de Talentos. Durante la Escuela de Talentos yo tuve varios mentores, muchos nombres, personas que me han hecho lo que soy, especialmente, digamos, Carlos Clará y Susana Reyes de Índole Editores, que ellos tienen uno de los principales proyectos editoriales independientes del país. Ellos dos también fueron como hadas madrinas, ¿no? Y también hay gente como Claudia Meyer, como Etelia Montenegro y Rosemary Vázquez de Ángel, que en paz descanse, que era la directora de proyección social de la Matías, ¿no? Entonces, durante el proyecto yo tengo una serie de mentores, pero fuera de él aparece Claudia Hernández y también un nombre presente es Jorgelina Cerritos, que ella me acunó desde el inicio. Y los escritores que te marcaron, tanto salvadoreños como a nivel centroamericano e internacional. Creo que vuelvo al nombre de Claudia Hernández y al de Jorgelina Cerritos por ley, porque la literatura de ellos siempre fue como un norte hacia dónde ir o cómo yo quisiera escribir. Pero digamos, ya a nivel de toda la historia de la literatura nacional, Roque Dalton está presente desde el inicio como alguien como mucho como desde las tripas, ¿vea? O sea, de cómo me encanta la poesía. También está muy presente ya a nivel latinoamericano, autores que están más jóvenes, ¿no? Que tienen actualmente 40 y tantos años, gente como Alejandro Zambra de Chile, que ha sido, para este cuento en específico, también un norte específico, que yo cuando me encontré con su literatura dije, así quiero escribir, me sueño con ser así de bueno, ¿no? Dime, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribimos? Dice Roque Dalton. Hay un poema muy específico que creo que responde la pregunta. El poema dice, y vendrán otros pidiendo panoramas, preguntarán qué hicimos. Y ahí te lo contesto, ¿no? O sea, es tratar de registrar el tiempo que me tocó. Y lo dice el verso, custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Entonces, este tiempo me tocó vivir, esto vivo, esto pasa, tratar de ponerlo en palabras, ¿no? Usando el lenguaje, para que otros que lleguen con dudas, con incertidumbres, encuentren algo, ¿no? Eso principalmente. Y de ahí creo que es como cualquier otro joven que tiene una pasión, digamos, por el fútbol, yo la tengo por la literatura, ¿no? O sea, es como algo en lo que le dedico todo mi tiempo libre, ¿no? Y toda mi pasión. Ha sido caracterizado por ser un alma libre que le gusta conocer distintas partes del mundo y tratar de plasmar ese espíritu aventurero en cada palabra que escribes. Alma libre, pero con propósitos y compromisos con tu época y con tu país, partiendo de tu propia identidad y de tu propia individualidad. Me parece sumamente interesante que diga eso porque volviendo a lo que hablábamos al inicio de la entrevista y de inscribirnos en esas luchas que no solo suceden en un país tan pequeño como este, sino que forman parte de las luchas globales, ¿no? En qué estado se encuentra la humanidad ahora y en qué estado lo estuvo durante la época de mis padres. Creo que en la época de mis padres el mundo estaba dividido en dos ideologías y la pugna era en tratar de entender si el capitalismo debía ser derrocado e instalar un nuevo sistema. Y en eso consistía una época completa, ¿no? Nuestra época, después del enorme fallo del proyecto comunista, seguimos inscritos bajo un capitalismo que es cada vez más permisivo y cada vez más complicado porque muta, crece y nos sorprende. Entonces, dentro de este capitalismo, creo que mi época está enfocada en las luchas individuales, en las luchas de las pequeñas identidades. Hablo específicamente de los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, entre otros, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde, digamos, tengo la suerte de nacer homosexual, porque sí puedo abanderar una causa de mi época, de mi tiempo, ¿no? O sea, si antes de hoy ser homosexual no habría podido ser parte de mi causa, ¿no? Por ejemplo, hablo muy específicamente de la época de mis padres y todo el proyecto de izquierda. La izquierda latinoamericana ha sido homofóbica desde siempre, ¿no? O sea, dentro de las guerrillas no se permitía la homosexualidad como tal. Entonces,
también creo que es una cuestión de suerte, de circunstancias, ¿no? Tengo la suerte de estar inscrito en este tiempo donde se me permite abanderar una causa. Y yo sé que, o sea, el camino es larguísimo y estamos, como el panorama es completamente desolador. No soy un hombre de esperanza, soy un pesimista por excelencia, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que mis causas vuelvo las causas del mundo, ¿no? Si actualmente el mundo está debatiéndose entre reconocer los derechos y que estas poblaciones que siempre han sido vulneradas en los 12.000 años de historia humana, ¿no? La diversidad sexual y las mujeres siempre han estado supeditadas y víctimas de una cantidad de exclusión así como inimaginable, ¿no? ¿Cómo ahora estas poblaciones están intentando inscribirse al sistema, ingresar al status quo, ser reconocidos por las instituciones y tener marcos legales que defiendan nuestros derechos? Pero todo pareciera que nuestros países centroamericanos están atrasados y que apenas hemos iniciado en nuestra historia la construcción democrática, ¿verdad? Con muchos altos y bajos sobre todo. Sin embargo, estos temas de los derechos, de la diversidad sexual, de los LGBTI, contra la penalización del aborto, despenalización del aborto, etc. Estos son temas que resueltos en el mundo desarrollado y más democrático y más evolucionado. Es increíble que en la segunda mitad del siglo XXI todavía se esté luchando y la cuestión está cuesta arriba. Cuesta arriba, pero es decir, parece alentador ver cómo en países desarrollados se avanza y todo, pero es decir, la despenalización del aborto en Argentina fue de 4 votos la diferencia. O sea, Argentina, que también es una sociedad como riquísima en cultura y puede ser admirada por 10.000 cosas, también es una sociedad dividida y también tiene una enorme crisis ideológica, y también la lucha, que ahora la aplaudimos y decimos se despenalizó el aborto, fue una lucha reñidísima y con una derecha conservadora muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eso no creo, como le digo, no es tan alentador el asunto a nivel mundial. Pero bueno, en Chile, que es una sociedad bastante conservadora, con un gran peso de la Iglesia Católica, también se logró la despenalización del aborto, al igual que Argentina hace poco. No obstante, acá, a pesar de que era el FMLN que lo andoraba, a la hora de los cúbulos, como dicen, claro, entendemos que cuando tenían ya votos precisamente del sector de la derecha, el FMLN no asumió. Sí, yo sí creo, y ahí, digamos, apruebo el título de esta entrevista, creo que es mi generación la que tiene que cambiar las cosas, porque las generaciones anteriores ya demostraron por todas las vías posibles que no pueden modificar sustancialmente la sociedad desde esos términos, ¿no? Entonces, yo sí pertenezco a una generación que nació mucho más abierta y mucho más comprensiva con la diferencia, ¿no? Entonces, las luchas de las mujeres y las luchas de la diversidad sexual van a ser abanderadas por mi generación, y va a ser mi generación la que consiga avanzar sustancialmente en el macro de las cosas. Tengo 24 años, espero que mi generación, cuando tenga su edad, pueda ver hacia atrás y decir, hicimos esto, ¿no? Entonces, sí creo que el pesimismo es necesario un poco, porque la sociedad salvadoreña está muy detrás en cuanto a las luchas a nivel mundial, ¿no? Pero es precisamente el reto, ¿no? O sea, estas son las causas, las luchas con las cuales más te identificas ahora. ¿Tú sientes que también son temas, son reivindicaciones, son misiones que los millennials y la gente de tu generación está asumiendo verdaderamente? Sí, añadiría otras, vea, específicamente en El Salvador creo que me puedo inscribir con mucho fervor a la causa en contra de las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial y cómo el sistema de justicia ahorita está corrupto, y toda la situación del caso de Daniel Alemán y todo esto que sí me atañe, porque también soy joven, también vivo en Ciudad Delgado, o sea, también es una cuestión que yo digo, el país específicamente tiene sus propias luchas con respecto a la represión policial, al tema del narcotráfico, al consumo de drogas y cómo esto puede afectar nuestra vida concreta, diaria, ¿no? Entonces me interesa hablar solamente de los temas con los que me costaría hablarlos con mi madre. Pero todo esto es parte verdaderamente de lo que se llaman los derechos humanos, ¿verdad? Sí. El problema es que tenemos un retraso
de la conciencia y de la evolución en términos del respeto Exacto, de los derechos humanos. Todos los temas que tocaste forman parte de la... Sí, y también pensaría yo que, digamos, como generación voy a tener que abandonar el proyecto de mis padres en cuanto a que no voy a ser de izquierda partidaria, o sea, no voy a tomar cartas en la izquierda como lo hizo mis padres y mis abuelos, porque como lo hablábamos, hay un enorme fracaso de la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, mi generación tiene que encontrar primero una ideología, que eso es sumamente complejo. Pero vamos a ver, la gran tarea sigue siendo la tarea por la democracia, por la institucionalidad, por la... Pero esa lucha por la democracia y la institucionalidad sigue siendo bajo el abrazo del capitalismo, es decir, ya no queremos cambiarlo, solo queremos estar mejor dentro de él. Hay temas que tienen que ver con una mayor igualdad, tienen que ver con derechos económicos y sociales dentro del capitalismo. El tema es si en el minuto de vida que nos tocó vivir, citando a Marx, ¿verdad? Es posible la superación del modo de producción capitalista. Ese es un tema para otro programa posiblemente. Completamente. Finalmente, Alejandro, ¿cuáles son tus grandes propósitos, tus tareas, tus planes en términos de escribir, en términos de hablar en los siguientes meses y años? Hiciste referencia a un lugar donde estás, que se llama la Fundación. El teatro. Sí. El teatro, no sé. En primer lugar, no sé, es que es una pregunta que me mueve mucho, ¿no? Creo que soy principalmente artista, ¿no? O sea, soy un escritor y por lo tanto quizá no es mi labor modificar sustancialmente legislaciones o luchar como activista. No me considero un activista. Mi trinchera es el arte y la cultura. Y como artista la labor es producir sensibilidades, ¿no? O sea, ofrecerle a una sociedad nuevas formas de sentir las cosas, ¿no? Entonces, yo quizá no espero que mi literatura o lo que yo haga modifique la vida de mis compatriotas, sino más bien hacer el arte que quiero hacer y que haya personas que la consuman y la disfruten. Sí, creo que concretamente voy a seguir haciendo teatro y literatura el resto de mi vida. Y creo que... Es que no sé. Creo que desde el teatro y la literatura voy a tratar de hablar de estos temas de los que hablamos e inscribirme a luchas y causas, pero principalmente voy a tratar de hacer buen arte, buena literatura. Me parece muy importante, es la mejor contribución para poder incidir, no solamente en las concepciones estéticas, pero en entender el mundo en que vivimos y el revelarse también a sus injusticias. Y esa es la manera de contribuir. Y los cambios, para que sean profundos y duraderos, es precisamente cuando hay cambios culturales, sí, ¿verdad? Así que me ha agradado mucho tenerte, Alejandro, muchas gracias. Ha sido de verdad un placer y yo he admirado este programa desde el inicio, de verdad, muchas gracias por el espacio. Así que ha sido un gusto tener a Alejandro Córdoba, como decía, un escritor millennial fuera de lo común. Es la primera vez que está en este programa, es el invitado más joven y necesitamos en este segmento Zoom traer a gente más joven y de eso se trata, de este diálogo entre dos generaciones. Muchísimas gracias, amigos televidentes, no nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! La partida secreta habría servido a los expresidentes salvadoreños para apropiarse de más de 600 millones de dólares de fondos públicos para su beneficio particular. Así lo señala la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público ha determinado que con prácticas corruptas se hizo un mal uso de los gastos reservados de la presidencia y ha decidido llevar estos supuestos delitos ante la justicia. El primero fue Antonio Saca, electo bajo la bandera del Partido Arena, quien gobernó entre 2004 y 2009. A él se le señala la malversación de 300 millones de dólares. Recientemente, su sucesor, Mauricio Funes, primer mandatario de izquierdas, ha sido acusado de desviar otros 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados durante su gobierno. El Ministerio de Hacienda define que la partida de gastos reservados es el fondo destinado para el pago de actividades especiales autorizadas por la presidencia y cuya ejecución no puede hacerse pública. De aquí se paga el funcionamiento del organismo de inteligencia del Estado. La Constitución dice que estos fondos, aun siendo confidenciales, son auditados por la Corte de Cuentas. Pero a pesar de estos controles, a finales de 2016, la Fiscalía argumentó que el presidente Antonio Saca habría trasladado a sus empresas 300 millones de dólares provenientes de los gastos reservados de la presidencia. Lo hizo, según la Fiscalía, utilizando 14 cuentas privadas a nombre de su secretario Elmer Charlé y de otros funcionarios de Casa Presidencial. La acusación fiscal revela que al menos 116 millones de dólares fueron cobrados en efectivo de la banca privada y nutrieron el patrimonio de Saca. Un informe de la sección de probidad de la Corte Suprema reveló en 2015 que el patrimonio líquido del exmandatario se incrementó en un 260% durante su administración. Desde que Francisco Flores gobernaba el país, la ley de presupuesto autorizaba que el Ejecutivo podía nutrir la partida secreta con el dinero sobrante, es decir, el dinero no ejecutado de cualquier otra institución de gobierno en caso de imprevistos o emergencias sin previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Según datos oficiales, bajo este mecanismo, la partida secreta de Saca incrementó en al menos 219 millones de dólares adicionales a lo que originalmente la Asamblea Legislativa había aprobado a su gobierno. Mauricio Funes llegó a la presidencia en 2009. Un año después, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente esta manera de reforzar la partida secreta y obligó al Ejecutivo a que cualquier cambio en el presupuesto debía tener el respaldo de la Asamblea Legislativa. La Fiscalía señala que Funes se saltó esta norma. El pasado 8 de junio, Funes fue acusado de desviar 351 millones de dólares de los gastos reservados, con lo que habría comprado 14 inmuebles, pagado más de 300 viajes al extranjero y favorecido a empresas, familiares y amigos. En 2016, un tribunal civil condenó a Funes y a su hijo por enriquecimiento ilícito, por un monto de $419,000. De acuerdo con la investigación fiscal, entre 2009 y 2014, el secretario privado Francisco Cáceres, siguiendo órdenes de Funes, solicitó a Hacienda la reorientación de 264 millones, aduciendo gastos imprevistos. Este monto, más los 80 millones aprobados originalmente por la Asamblea, engrosaron la partida secreta, que terminó en 8 cuentas privadas del entorno del mandatario.
Según la Fiscalía, 8 de cada 10 dólares de la partida secreta de Funes fueron cobrados en efectivo del semiestatal Banco Hipotecario y depositados en bolsas negras de basura. A la fecha, Saca espera el juicio que determinará si es culpable o no por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. En el caso de Funes, aún hay camino por recorrer. Hasta el momento, un juez de paz ha enviado el caso a etapa de instrucción, donde se evaluará si existen las pruebas suficientes para sustentar la acusación de la Fiscalía. Esto es todo en Prisma. Continuamos con más contenidos en Focos. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Bueno, Saúl, buenas noches. Bienvenidos todos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl. Bueno, para introducir nuestra entrevista de esta noche tenemos que poner algunos datos de contexto sobre la mesa. La Fiscalía ha iniciado un proceso penal por delitos de corrupción contra el primer presidente electo por la bandera del FMLN, Mauricio Funes. Según el Ministerio Público, durante la gestión de Funes se desviaron 351 millones de dólares de fondos públicos que terminaron, según la Fiscalía, pagando viajes, inmuebles, armas, entre otros. Hay que señalar que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía argumenta que ese dinero se extrajo de la partida de gastos reservados de la presidencia, una cuenta que se nutrió con refuerzos presupuestarios solicitados por Casa Presidencial, argumenta. En 2010, la Sala de lo Constitucional, hay que recordar esto, Karen, declaró inconstitucional el movimiento entre partidas presupuestarias sin pasar previamente por el aval de la Asamblea Legislativa. El mecanismo denunciado por la Fiscalía no solo identifica la complicidad de allegados personales de Funes, sino de funcionarios de Casa Presidencial. Durante esos 5 años, Marco Rodríguez ostentó el cargo de subsecretario de Transparencia y Anticorrupción. Ante la investigación fiscal, hoy nos interesa conocer la reacción del funcionario encargado de erradicar las prácticas discrecionales y poco transparentes en el Ejecutivo durante el primer y segundo mandato del FMLN. Bienvenido, secretario Marcos Rodríguez. Buenas noches. Bonita introducción, ya vamos a hablar de ella. Vamos a discutir sobre ella. Vamos a discutir con matices justamente sobre ella y es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista, secretario. Lo primero que queremos preguntarle es, ¿le sorprenden las acusaciones que hace la Fiscalía contra el expresidente, contra funcionarios de Casa Presidencial y familiares del expresidente en el marco de esa investigación? A ver, no puedo decir que las esperaba. Y posiblemente debo decir, ¿no?, que no me agradan. Es decir, lógicamente cuando trabaja uno en el tema como la transparencia y aparecen este tipo de cosas, uno se siente afectado. Sin embargo, también debo decir, ¿no?, que como la medicina a veces amarga, ¿verdad?, pero hace bien. Creo que esto representa una oportunidad para el país, que la justicia debe imperar y que este tipo de casos, igual que otros que han habido, debe respetar 3 criterios fundamentales. El primero, atenerse a la verdad, sin exclusiones y con ética. El segundo, deducir responsabilidades como corresponde. Y el tercero, es introducir cambios para que determinadas prácticas no se vuelvan a repetir. Una pregunta, y puntualmente, ¿usted nunca identificó dentro de Casa Presidencial, al ser usted un inquilino de esa oficina, algún movimiento irregular respecto al uso de los gastos reservados de la presidencia que le llevaran a usted a decir, aquí está pasando algo, hay que comunicarlo al FMLN, hay que advertirlo al presidente de la República? ¿Nunca identificó? No, a ver, yo sabía y sé, y es público, que existe una partida de gastos reservados.
Quiero aclarar que esa partida de gastos reservados existe desde el año 92-93 y que anteriormente se llamaba partida secreta. O sea, la única partida secreta que realmente se llamaba secreta es la que existía antes del año 92. Y ha pasado por todos los gobiernos. Es la partida 54315 del presupuesto. Y indudablemente sabía que había una partida discrecional del presidente de la República, como existen partidas discrecionales del presidente de la República en todos los países del mundo. Marcos, pero ¿cómo usted, siendo subsecretario en ese momento de Transparencia y Anticorrupción, nunca sospechó o nunca advirtió que habían movimientos o mecanismos irregulares en el manejo de esa partida de gastos reservados de Casa Presidencial? Muy simple, si usted analiza el REOE, lo que me regula a mí es el reglamento interno del Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo tengo funciones en términos de transparencia, de participación y de promover mecanismos preventivos contra la corrupción. No me corresponde a mí auditar los fondos de Casa Presidencial y menos el de la partida reservada, que depende del presidente y se llama reservada. Pero a propósito... Sin embargo, ¿no? Existen sí instituciones del Estado que pueden hacer eso. Yo no puedo pedirle, por ejemplo, a una institución que me presente a un banco, ¿verdad?, o una agencia de viajes, que me presente el movimiento de dinero o el movimiento de cheques. Pero sí, indudablemente, Fiscalía puede hacerlo. Y Corte de Cuentas también puede analizar, auditar y estudiar ese tipo de cosas. O sea que, aparentemente, vamos a ver cuál es el alcance, ¿no? Los mecanismos de control que tiene previsto, ¿verdad?, el Estado han fallado en determinados aspectos. Con su respuesta deberíamos de entender que las competencias asignadas a la Secretaría de Transparencia, subsecretaría en ese momento que usted conducía, eran limitadas como para poder tener un control respecto al manejo de los fondos de la tesorería de Casa Presidencial. ¿Eso nos está diciendo? No solo eran limitadas. Me acuerdo que cuando estábamos analizando el caso Reza, solicitamos, ¿se acuerdan el caso de Reza? El Hospital de la Mujer, los hospitales. Estoy hablando del periodo, el comienzo del expresidente Funes, ¿no? Teníamos una oficina, ¿no?, en la Centroamericana. Y esa oficina fue cateada por Fiscalía, porque supuestamente nosotros teníamos información de cheques y movimientos que no nos correspondía investigar. O sea que no había, en ese momento el fiscal era Barahona, ¿verdad? Es decir, o sea que de entrada nos marcaron la cancha, como se dice, ¿verdad? Es decir, a ustedes no les corresponde estar revisando cheques, no les corresponde estar escarbando estas cosas, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Nosotros revisamos el reglamento interno justamente para el reglamento interno vigente en el periodo 2009-2014, cuando usted era subsecretario, pero a usted sí le correspondía la prevención, es decir, el diseño de mecanismos que evitaran justamente estos mecanismos sospechosos. Absolutamente. ¿Y por qué no se hizo? Es decir, sacar millones de dólares. Lo que usted puede afirmar es que los mecanismos preventivos no fueron suficientes. Lo que no puede afirmar es que no se hizo. A ver, ¿existe ley de acceso a la información pública, sí o no? ¿Existía ley de acceso a la información pública antes del 2009? No, no existía. ¿Existían rendiciones de cuenta antes del 2009? No, no existía. ¿Existía algún titular que respondía a nombre del Ejecutivo como estoy yo sentado ahora? Marcos, aquí pero no existía. Vamos a su gestión, a su casa de trabajo, a Casa Presidencial. ¿Sí? ¿Por qué no funcionaron entonces las medidas preventivas? Porque no importan las medidas preventivas que usted puede tomar. Por ejemplo, usted los semáforos tiene para los carros que andan en la calle, pero eso no le garantiza a usted de ninguna manera que no haya un carro y pase con la luz roja. Es decir, usted puede tomar medidas preventivas, pero es muy alcanzativo, ¿verdad?, ya que las medidas preventivas van a evitar absolutamente algo. Es más, usted me dirá, bueno, y si decía que la ley de acceso a la información pública prevenía la corrupción, ¿por qué hoy en la mayoría de los países del mundo que tienen leyes de acceso a la información pública hay una mayor percepción de corrupción? ¿No? Muy simple, porque cuando usted destapa la verdad, la percepción social es de que hay más corrupción de la que había antes. Secretario, hablemos de un hecho concreto donde sí pudo existir una participación mucho más activa y preventiva por parte de la subsecretaría que usted conducía.
El año pasado ustedes publicaron un informe admitiendo que solo tienen los datos de soporte de cómo se ejecutó la partida de gastos reservados del periodo de Sánchez Serén. Y dice el informe, históricamente los gobiernos de turno adoptaron la decisión de retirar la documentación relacionada con la partida a la finalización de sus respectivos periodos. Esto incluye el gobierno de Mauricio Funes, que ahora es investigado por la Fiscalía, precisamente por un mal uso de esa partida. A nosotros nos sorprende cómo fue posible que la secretaría que usted conducía, por más que no tuviera un control del movimiento de partidas dentro de Casa Presidencial, no pudiera advertir y decir, la ejecución de esos fondos tienen que estar detallados y tienen que justificarse a la población en su momento cómo se liquidaron. A ver, la partida es una partida discrecional del presidente de la República y ha existido toda la vida y existe en otros países. La discrecionalidad. La pregunta es, ¿cómo se usa la partida? ¿Cierto? Y dos, ¿cuál es el nivel de control que tiene la partida? Secretario, pero seguían siendo fondos públicos. ¿Perdón? Seguían siendo fondos públicos, No, es decir, claro, son obviamente. discrecionales, pero no están exentos de auditoría. A ver, cuando la ley le dice a usted que un fondo es de carácter reservado, es porque es de carácter reservado. Claro, pero eso ¿Cierto? no implica que no se Es documente decir, cómo se entonces, gastó. Para eso está la Corte de Cuentas. O sea, si usted puede revisar el RIOE, usted revisó el RIOE de la subsecretaría, en la época de la subsecretaría y ahora, y en ningún momento dice que a la subsecretaría o a la secretaría le correspondía auditar. Hay Pero una sí le auditoría correspondía interna. fomentar. No, sí, fomentar, pero usted puede fomentar, incluso hay una red de fortalecimiento del control interno donde trabajamos con los auditores de Casa Presidencial y de todas las entidades del Ejecutivo. Ahora, Marcos, el mismo informe que ustedes detallan señala que durante el quinquenio Funes aproximadamente representó la decisión de tener una partida discrecional, el 50% del presupuesto devengado por Capres, por toda la Casa Presidencial. ¿Hubo en algún momento por parte tuya y con el partido de poder analizar la manera en la que esta partida se estaba nutriendo y por lo tanto un margen de discrecionalidad que comenzaba a aumentar sin ningún tipo de control y donde ustedes pudieran incidir y que probablemente más adelante podría tener repercusiones políticas? A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. La partida se nutrió de los fondos de Casa Presidencial, eso es absolutamente legal. No hay transferencias, tengo entendido, salvo que el fiscal demuestre otra cosa, de otras entidades del Ejecutivo a esta partida. La Fiscalía si señala que existían, sí. bueno, tendrá que fundamentar cuáles son. A ellos le corresponde justamente investigar eso. Sin embargo, antes del 2010, cuando se declaró inconstitucional la partida de gastos imprevistos del Ministerio de Hacienda, sí se hacían transferencias de la partida de gastos imprevistos a la partida reservada. Es decir, después del 2010, ¿no? Se hace lo que hacen todas las entidades del Ejecutivo. Puede transferir recursos dentro de la partida de la institución, pero no a otra institución. Ahora, lo otro que tú me decías era, perdón. Te preguntaba que en el momento en el que comenzaron a identificar que la partida de gastos reservados de la presidencia aumentaba en proporción respecto a otras gestiones, ¿no les hizo a ustedes entrar en un proceso de reflexión y decir, esta discrecionalidad no es compatible con nuestros principios de transparencia como partido político? Nosotros no nos habíamos metido en lo que le corresponde a la auditoría interna y a la Corte de Cuentas. Pero te afectaba el presidente de tu partido. Pero. El año pasado sí presentamos una lista completa de las transferencias desde Calderón Sol a la fecha. Lamentablemente de Cristiani no la conocemos. Estamos buscando los papeles, se los estamos pidiendo a Hacienda, pero no lo conocemos. Y lo que dice esto es que en el periodo de Calderón Sol se gastaron 58 millones de dólares, que era el 32% de la partida de Casa Presidencial, ya era alto. En el periodo de Flores fueron 144.6 millones de dólares, el 43%. En el periodo de Saca fue el 61%, 301 millones. En el periodo de Funes fueron 351 millones. Es más, los datos que usa la Fiscalía se los dimos nosotros. Claro. Nuevamente repito, 351 millones y atención, eran el 50.3%. Y en el periodo de Salvador Sánchez Serén van 101 millones y es el 31% del presupuesto de Casa Presidencial. O sea que en realidad, si lo que el fiscal cuestiona es 351 millones, que es la partida de gastos reservados, y también cuestiona en el caso de Saca
los 301 millones, que es la partida de gastos reservados, ¿no? Lo normal es que una persona, si tiene 6 cajitas adelante y destapa 2 y encuentra sorpresa, lo normal es que destape también las otras cajitas. Y quiero reiterar la pregunta. No estamos hablando de la conclusión a la que llegue la Fiscalía ante un juez. Estamos hablando de un caso objetivo que ustedes mismos como Secretaría han documentado y es una partida secreta que representa el 50% del total del presupuesto devengado por Capres. ¿Ese porcentaje alto de fondos discrecionales no alertó a usted como secretario y al FMLN a cuestionar al presidente sobre el uso de esa partida? No. A ver, estos datos no los inventé. Marcos, no. ¿usted nunca se acercó al presidente? Estos datos me los pasó la UFI, es decir, la unidad financiera, ¿verdad? Indudablemente cuando los vimos, ¿no? Dijimos, sí, está alto, ¿verdad? 61% en la época de Saca es mucho, ¿no? 50% en el periodo de Funes es bastante. Bueno, en este periodo han bajado 31%, es que ha bajado prácticamente a la mitad, y eso sin ningún tipo de demanda. Entonces lo que estoy diciendo es que la partida de gastos reservados de presidencia ha bajado. Y que sí, lo que está en cuestión es la partida de gastos reservados, lo correcto, ¿no? Es investigar todas las partidas de gastos reservados. 2 preguntas antes de irnos a la pausa. ¿Usted nunca se acercó al presidente Mauricio Funes y le dijo, presidente, que esté creciendo esta partida desproporcionalmente es un riesgo? Presidente, tiene que controlar cómo se administran esos gastos. A ver, yo era subsecretario de Jato Azul. Yo hablaba fundamentalmente con Jato Azul. ¿Se lo dijo a Jato Azul? En la actualidad hablo con el presidente de la República. ¿Se lo dijo a Jato Azul? No, claro. ¿No? Y si le dije, mire, sí, a ver, no fue con respecto a este caso, sino con respecto al caso Mecafé, ¿no? Y le dije, mira, acá lo que hay que tratar es de minimizar que estas cosas existan. ¿Y por qué no se hizo y Jato, nada? Con toda su sabiduría me dijo, sí, tenés razón, para eso estás tú. Pero al mismo tiempo tenés que entender que tú no puedes estar atrás del escritorio de cada funcionario. Cada persona debe responder por sus propias responsabilidades. Eso quiere decir que en este caso también, en lo que tiene que ver no a la partida reservada, pero en especial al uso discrecional negativo. Es decir, llamo yo negativo cuando un funcionario se beneficia personalmente o beneficia a su familia o grupo de interés, debe responder cada funcionario. Y los que tienen que actuar en este sentido es la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas y no la Subsecretaría de Transparencia o la Secretaría de Transparencia. ¿Qué debe hacer la Secretaría y la Subsecretaría? Bueno, debe fortalecer los sistemas de control interno y lo ha hecho. Debe hacer vocería y responder por la transparencia del gobierno, lo estoy haciendo. Debe promover el acceso a la información pública, lo estamos haciendo y de manera muy positiva. Debe promover la rendición de cuentas de los funcionarios. Atención, todo lo que estoy diciendo ahora no existía con anterioridad, ¿no? Debe rendir informes. Rendimos informes a la ciudadanía sobre los viajes de todos los expresidentes de la República. Vamos a una pausa. ¿No? Es decir, y eso es lo que hemos estado haciendo. No nos toca a nosotros hacer la revisión de cuentas. Para eso está mecanismos preventivos, nos decía. Mecanismos preventivos, nos decía, aunque han resultado insuficientes. Existiendo todo esto, y existiendo un exfiscal detenido, no cabe preguntarse qué ha hecho Fiscalía durante estos 20 años. Vamos a dejarlo con eso porque tenemos que ir a una pausa, Marcos. Enseguida regresamos con más de esta entrevista. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con el secretario Marcos Rodríguez, que durante el gobierno de Mauricio Funes, que está enfrentando de hecho una acusación penal de la Fiscalía General de la República, fue subsecretario de Transparencia y Anticorrupción. Marcos, me había quedado pendiente una pregunta del bloque pasado. Usted decía ya que en la presidencia de Salvador Sánchez Serén ha logrado reducir al 31.5% los gastos reservados como porcentaje de los gastos devengados. Pero en el gobierno de Mauricio Funes, los gastos reservados ejecutados fueron equivalentes al 50.7% del total devengado por casa presidencial. ¿Por qué lo logró en el gobierno de Salvador Sánchez Serén y no en el gobierno de Mauricio Funes? ¿De dónde saca esos datos usted? De hecho, de un informe que ustedes publicaron. Ah, ya ve. Es decir, nosotros publicamos ese informe. Claro. Es decir, por lo tanto, no es válido decir. Podemos decir que lo que hicimos nosotros no es suficiente. Lo que no se puede decir es que no se ha trabajado como nunca antes, ¿no? Para hacer pública la información. Repito, ¿por qué no fue Ahora suficiente lo que hicieron entonces en el gobierno de Mauricio Funes? ¿Verdad? Evidentemente, si está cuestionado públicamente y por el señor fiscal la partida reservada, que tendríamos que tener más claro qué es lo que realmente está cuestionando el señor fiscal, entonces lo ideal es que estas cosas no se produzcan. Sin embargo, yo les decía antes de empezar la entrevista que nadie dijo que un país que históricamente ha sido usado los recursos públicos como patrimonio de los finqueros, de los sectores militares, de los políticos, de los militares. Es decir, no, usted eso lo va a cortar de la noche a la mañana, ¿verdad? Incluso, ¿no? Usted puede analizar la partida reservada y eventualmente el uso discrecional o, digamos, no correcto de la partida reservada desde el punto de vista del que eroga el dinero, pero también del que recibe el dinero, ¿cierto? Entonces, en realidad, ¿no? Esto junto a otros casos, lo que señala es que el proceso hacia mayor probidad en el uso de los recursos públicos no solo pasa por la voluntad de las personas, sino por cambiar las condiciones en que estos fenómenos se producen. Pero hablemos de la voluntad de las personas, porque tú sos muy claro y dices la partida de gastos reservados de la presidencia es de uso discrecional del presidente de la República. Evidentemente, durante la presidencia de Sánchez Serén vemos un comportamiento totalmente diferente a lo que fue Funes. Hablemos, digamos, con transparencia de cara al público. ¿Tú consideras que Mauricio Funes obstruyó tu trabajo para generar transparencia y probidad dentro de Casa Presidencial? No exactamente, yo dependía de Jato Asmún. Digo, al final de cuentas, Jato Asmún dependía de Caso obstruyó mi trabajo, pero mis prerrogativas, mi poder relativo era más limitado. Ahora digamos lo siguiente, ¿no? Sin que nada se supiese, Salvador Sánchez Serén disminuye a la mitad el porcentaje de recursos de gastos reservados con respecto a Presidencia de la República. Quiero reiterar la pregunta. Salvador Sánchez Serén pasa la subsecretaría de Transparencia a Secretaría de Transparencia. Hay una voluntad política de elevar el publica sus viajes, a dónde va. Lo tenemos claro. No, indudablemente. Lo tenemos claro. Decir, hay un incremento en la voluntad política de lucha contra la corrupción. Y reitero precisamente por eso mi pregunta. En la medida que el presidente de la República respalda tu iniciativa de generar transparencia, probidad, lucha contra la corrupción dentro del mismo Ejecutivo, tu trabajo queda muy bien puesto. Pero tenías un presidente en tu primera subsecretaría que comenzó a aumentar de manera desproporcionada los gastos reservados y además tenía relaciones con empresarios que tenían contratos con el Estado, que fueron sus financistas y que ahora están vinculados en una trama de corrupción con él. Te pregunto, ¿Funes bloqueó tu trabajo? No, hay que poner las cosas en su lugar. Mire, yo dije el primer criterio es respetar la verdad, ¿cierto? Hay que respetar la verdad. No se ha probado todavía, esto tiene mucho show. Ni siquiera está claro si el fiscal cuestiona 351 millones o controla o está cuestionando 10 millones. Y 10 millones es la 35ª partes de 350 millones. Lo que yo puedo decir es que el manejo mediático, inclusive en las conferencias de prensa, es que se han llevado a la casa 351 millones de dólares. Yo digo, bueno, eso no es cierto. Y si fuese cierto, ¿no? Se han llevado una millonada para la casa, porque si vamos para atrás, ¿no? Ha habido partida reservada en todos los gobiernos anteriores, incluso relativamente mayores a esa. Por otro lado,
Mientras Salvador Sánchez Serén crea una Secretaría de Transparencia, Arena propone cerrar la Secretaría de Transparencia, no lo estoy inventando, fue público, lo ha dicho el presidente de Arena, y transferir los recursos a Corte de Cuentas. ¿Y por qué Salvador Sánchez Serén sí lo hace y no Mauricio Funes? Entonces, ¿cómo lo explica? Bueno, posiblemente es una persona más austera. ¿No? Yo le puedo preguntar a usted, y si usted ve a Mauricio Funes y ve a Sánchez Serén, ¿no ve una diferencia? ¿No ve una persona más austera, más tranquila? Funes no era nada de esto que nos está diciendo. Me estoy refiriendo a Salvador Sánchez Serén. Muy bien. Secretario, me refería hace unos minutos a la relación del presidente de la República con un empresario en particular. Hablo de Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, señalado por la Fiscalía como el principal operador de este mecanismo sujeto a ser probado de lavado de dinero del Fondo de Gastos Reservados de la Presidencia. Además, Mecafé, financista de la campaña de Funes, fue presidente del CIFCO y una empresa a la cual fue adjudicados millonarios contratos en servicios de seguridad. Usted nos dice, no es mi competencia tener comentarios sobre la partida reservada. ¿Tuvo comentarios respecto a una relación que podía ser perjudicial y políticamente costosa para el FMLN? Mire, en su momento, el Faro sacó un amplio documento, una amplia investigación sobre Meléndez, CIFCO, ¿no? Y parte de su base fue un documento que nosotros le respondimos al Faro. ¿Usted cuestiona esa relación? En su momento, ¿no? Y que sirvió de insumo para escribir ese artículo periodístico. Pero aún así, ¿no? La persona, el señor conocido como Mecafé, debe responder en fiscalía y ante los tribunales. Yo no lo puedo condenar a priori. ¿Usted cuestiona la relación de Funes con el empresario Mecafé? No, yo no puedo cuestionar la relación con nadie. ¿Le parecía normal esa relación para los intereses del Estado, la probidad y la transparencia? A ver, el gobierno anterior se basaba en una alianza de dos sectores. Los amigos de Mauricio y la gente vinculada al FMLN. Y tengo entendido que Mecafé estaba relacionado con los amigos de Mauricio. Te voy a decir una cosa que es muy interesante. En esto de las partidas reservadas, de los cheques, de todo, no hay un solo caso en que aparezca un cheque o un desembolso de Presidencia de la República al FMLN. Sin embargo, existen repetidos casos de transferencias de recursos. Estoy hablando de Fondos Taiwán, estoy hablando de los cuadernos que hizo público el Faro, ¿verdad?, con respecto al caso Saca, repetidos casos de financiamiento al Partido Arena. Te digo dos cosas más. Cuando hicimos público, entre otras cosas, el financiamiento de los partidos políticos desde el 2006 al 2017, aparecen dos ONG, una fantasma, Fundación Libertad y Progreso, que le entrega $7 millones al Partido Arena. Nadie sabe quién conforma esa ONG, todavía no ha sido investigada. Yo creo que el fiscal en su momento lo va a abordar. Aparece un estudio, un instituto de estudios, Rodríguez Port, que no ha publicado ni un folleto, ¿no?, pero que aparece vinculado al caso Taiwán y que aparece también vinculado. Entonces, en realidad, a mí me pesa en el alma que estas cosas haya que abordarlas. Pero también fue lo de los viajes de Funes a ver. Es decir, yo estaba claro que estas cosas se iban a ir pasando y sucediendo. Y Jato, que Dios lo tenga en su gloria, me dijo, Marquitos, por favor, no te asustes. Así va a ser. Tú no puedes controlar todo el Ejecutivo. Nuevamente le voy a preguntar, me da la impresión que está evadiéndome la respuesta de alguna manera. No veo una postura clara por parte de Marco Rodríguez y contundente de cuestionar ni un aumento de la partida de gastos discrecionales, ni del tema de las relaciones con Miguel Menéndez, y ahora nos dice que uno puede controlar todo el Ejecutivo. Es que no había ningún pronunciamiento más firme por parte del subsecretario de Transparencia respecto a temas que dañan la ética y la probidad de Casa Presidencial. A ver, yo no puedo decir, porque sería deshonesto desde mi parte, ¿no?, decir que yo cuestiono la relación con Mecafé antes de que se pruebe que Mecafé ha cometido delitos y de que ha habido irregularidades. Yo creo que no es lo mismo hablar desde la posición de un periodista. Incluso uno de mis cuestionamientos al fiscal es que a veces sus pronunciamientos parecen más mediáticos, y eso le quita seriedad a los casos, que como un funcionario. Entonces, es decir, yo he estado en un montón de casos, no fui a juicio inclusive,
con Vilma de Escobar, porque dije que estaba en investigación, solo porque dije que estaba en investigación el caso FECEPE. Les recuerdo, el caso FECEPE habla de una transferencia, ¿no?, de 35 millones de dólares al fondo FECEPE. Entonces usted me dice, ¿condeno estos casos? Condeno todos los casos de corrupción, ¿no? Dos, creo que todos los casos deben ser investigados y quiero que quede claro lo siguiente. Yo no estoy pidiendo menos, estoy pidiendo más. Estoy pidiendo profundizar y extender la investigación. Y entiendo que es un trago amargo, pero que es la antesala para tomar medidas que vayan cerrando las ventanas de la corrupción. Marcos, la Fiscalía en el caso del expresidente Antonio Saca ha documentado que empleados de Casa Presidencial cambiaban cheques en efectivo, millones de dólares en efectivo, que luego distribuían a diferentes destinatarios. Estos dos empleados continuaron trabajando en Casa Presidencial, de hecho, hasta la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Serén. Estoy hablando, por ejemplo, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, de Francisco Arteaga, ex jefe de la unidad financiera, y el ex asesor contable Pablo Gómez. ¿Usted no sospechó que esa práctica de cambiar dinero, fondos públicos, y llevarlo en efectivo, sacarlo en bolsas en efectivo, seguía existiendo en Casa Presidencial? A ver, el dinero se sacó en efectivo del banco hipotecario y también se sacó en cheques de otros bancos y en efectivos de otros bancos. Pablo Gómez aparece incluso vinculado a cheques que se hicieron públicos a terceras personas. Firmado el depósito Pablo Gómez. Claro, pero lo que les estoy Entonces, preguntando es si usted Pablo sabía Gómez que se y cambiaban esas Francisco cantidades en efectivo. Arteaga. Sí, Don Fran, conocido como Don Fran, ¿no?, eran funcionarios que estaban vinculados, entre otras cosas, ¿no?, al manejo de contabilidad del presidente de la República, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, es decir, aparecen vinculados con este tipo de cosas. Ahora, así como actuaban en este caso, en otros casos actuaban, a ver, lo que hay que actuaban siempre en el manejo de fondos. Yo creo que la imagen es que salían con una bolsa tipo Santa Claus del banco hipotecario. Mire, el Faro ha publicado los cheques extendidos al Banco Cuscatlán, a un montón de bancos, ¿cierto? Si usted lo saca en efectivo o lo saca en cheque, ¿cuál es la diferencia? Vaya, Marcos, pero usted sabía que se sacaban No, en hombre, cheques o en ¿cómo voy a efectivo esa saber cantidad de eso? dinero. Yo no sabía que se sacaba ni en efectivo ni en cheques. Es que no me compete, yo no lo puedo saber. A ver, si yo le pregunto a cualquier banco que me dé copia de los cheques, que es lo que ha hecho el fiscal, no me lo dan. Yo no tengo competencia para pedir ningún cheque en ningún lado, ¿no? Esa es una pregunta que habría que hacer a Fiscalía. Aparecen cheques, por ejemplo, a gente del Partido Arena, a empresarios, hay declaraciones de testigos criteriados con respecto a periodistas. Usted nos decía en su intervención anterior que alguna vez le dijo al exsecretario Francis Hato Asbun que le preocupaban algunas situaciones. ¿Por qué no las hizo públicas? A mí lo ¿Por que qué me no la preocupaba, yo lo que le dije es que a mí me preocupaba la eventualidad de que estallaran escándalos. Y consideraba que los escándalos iban a operar negativamente de cara a la imagen del gobierno, que es lo que efectivamente ¿Hace pasa. cuánto le empezó a preocupar esto? La posibilidad de que... A ver, ¿usted cree que cuando yo entré al gobierno pensaba que podía tener bajo control 84 funcionarios? ¿Cree usted que el secretario de Transparencia tiene bajo control al presidente? Con que no lo tenía el fiscal ni la Corte de Cuentas, pero no a Funes, a ningún presidente. ¿Dónde estaban los fiscales anteriores? Yo creo que lo que es importante es que entendamos, como dijo un comunicado de la ISD, que había un modus operandi que tiene aspectos justificables y otros eventualmente no. Entonces, yo lo que no puedo asumir, ¿no?, es que una persona esté condenada antes de su juicio y que se hable de 10 millones, de 300... A ver, esto, yo lo que no quiero es que sea una changoneta, ¿no? El tema es suficientemente serio, ¿no?, como para que lo manejemos así. Le voy a dar un caso, ¿no? Yo creo que el fiscal está haciendo bien, está investigando, ¿no?, que es lo que no creo que es adecuado, ¿no? Es decir, dar informes más mediáticos que informes ciertos. Pero ante el costo de que no lo haga o que hable, prefiero que hable como hable y que lo haga.
Lo que se le cuestiona es que realmente se debe actuar con ecuanimidad, ¿no? Yo te voy a poner un caso, ¿no? En el año 2004, Shafet Handal, Salvador Sánchez Serén y Gerson Martínez presentan a la Sala de lo Constitucional una demanda cuestionando no esta partida, sino la partida de gastos discrecionales, de gastos imprevistos de Hacienda. ¿Cuál fue la respuesta? Después de haber consultado a Presidencia de la República y al Fiscal General de la República, Belisario Artigas, en aquel momento, que está al frente de una ONG de probidad, de lucha contra la corrupción, llegamos a la conclusión de que no se admite la demanda. 7 años después, el ex vicepresidente de Arena, Borgonovo, presentó una nueva demanda. Borgo Bustamante presenta prácticamente la misma demanda. Exactamente la misma. Y la sala no solo la admite, sino que declara que es inconstitucional el recurso. Marcos, ¿No les vamos a llama dar a la ustedes entrevista? como periodistas la atención eso? Claro, pero es tema de otra entrevista. Lo vamos a volver a invitar. Bueno, tiene si una pregunta quieren, final. me van a tener que invitar muy seguido. No, pero no es tema de otra entrevista, ¿no? Se trata del respeto a la verdad, del respeto de llevar las investigaciones hasta el final, Claro, pero ahora y nos estaba de hablando poner de medidas correctivas cuestionar de verdad. cómo se toman esas decisiones. Marcos, unas preguntas finales. Sí, yo lo que quiero saber, Marcos, y con esto de alguna manera concluir tu análisis, como un hombre vinculado al FMLN, después de todo lo sucedido, de alguna manera las resistencias en Casa Presidencial, ¿tú consideras que fue un error del FMLN haber llevado a Mauricio Funes como un aliado en esas presidenciales? ¿Cree que ese costo de elegir mal a los aliados le puede seguir cobrando factura al FMLN en un futuro? Mira, a mí no me toca como funcionario hacer ese tipo de valoraciones políticas. Creo que lo más adecuado es que esas preguntas las tenga que responder el FMLN. Sí te quiero decir una cosa que la dije hace un momento. No aparece ningún caso de desembolsos al partido FMLN. Aparecen diversos y repetidos casos de desembolso al partido Arena sin que ningún caso sea llevado a juicio o a investigación como persona jurídica. Perfecto. Bien. Marcos, queremos agradecerte tu presencia. Yo les agradezco mucho y quiero terminar diciendo, yo no estoy pidiendo menos, estoy pidiendo más. Llevemos la investigación a todas las partidas reservadas, si de la partida reservada se trata, ¿no? Llevemos la investigación al caso FESEPE, que no se ha movido, que espero que lo de la Diego de Holguín se termine el juicio, ya tiene 8 años y no se mueve. Espero que avance la investigación sobre las empresas offshore, espero que se levante el secreto fiscal, el artículo 28 del Código Tributario que establece una tapadera total sobre quién paga y quién no paga impuestos. El problema aquí no es sacarle dientes a la lucha contra la corrupción, sino ponerle dientes y hacerla pareja. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de entrevista. Agradecemos a Marcos Rodríguez, actual secretario de Transparencia, Participación Ciudadana y Anticorrupción. Muchísimas gracias. Bueno, Y yo bueno, le agradezco a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, tenemos más contenidos en Focos al regresar. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de focos. El volcán de fuego de Guatemala lleva 16 años en erupción, pero fue hasta el pasado 3 de junio cuando expulsó una mezcla mortal de rocas, gases y cenizas. Esto dejó al menos 110 muertos, más de 200 desaparecidos y al menos 1.7 millones de damnificados. ¿Respondió adecuadamente el gobierno guatemalteco ante esta crisis? Para analizar la situación, nos conectamos desde la sala de redacción de Focos hasta la ciudad de Guatemala con la periodista Evelyn Bochi de El Periódico. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias por tu solidaridad, porque El Salvador se interesa por las cosas que están sucediendo acá en Guatemala. Perfecto. ¿Qué se sabe hasta la fecha? ¿Qué falló en los protocolos de alerta temprana y evacuación por parte del gobierno y por parte de la CONRED? ¿Cómo no? En principio, pues acá el periódico realizó una revisión de los boletines de vulcanología y ese domingo 3 de junio desde las 6 de la mañana ya había una alerta de el descenso de flujos piroclásticos del volcán. Entonces, con esa información, la coordinadora de desastres tuvo que haber empezado a movilizarse y hacer el trabajo en el campo, pero esta fue una situación que no se dio y ya fue hasta en la tarde que fueron notificadas algunas de las comunidades del riesgo del volcán y pues no fue posible que todas salieran a tiempo, ¿no? Y por eso es el desastre que ahora se está viviendo. ¿Cómo pudieron ignorarse estas señales de un volcán tan activo como el volcán de fuego y qué se puede aprender sobre esta experiencia que ocurrió el pasado 3 de junio? ¿Cómo? Pues la falta de coordinación. Ha habido muchas críticas a la remoción del personal el personal técnico que tenía conocimiento de cómo reaccionar ante ciertas alertas. Y también se ha cuestionado que el propio secretario de la coordinadora de desastres no tiene la capacidad, no tiene la experiencia para poder estar en el cargo. Este es uno de los factores que más se ha cuestionado. Y luego también hay gente de la comunidad académica que considera que no hay un monitoreo científico del volcán como tal, que nada más se alerta de algunas erupciones, pero no se tiene un estudio de la vida del volcán y de qué reacciones va a tener. Y a nivel de aprendizaje también está la parte de cómo poblar zonas de riesgo, porque hace 2 días hablaba con la vulcanóloga y ella exponía que en Colima, México, hay un volcán muy parecido, pero no hubo daños después de una erupción porque todos los poblados están 15 kilómetros aguas abajo y acá hay comunidades que están a 6 kilómetros, entonces eso es un riesgo inminente del que nunca se dio cuenta o lo obviaron, que eso es parte de lo que se está investigando. De acuerdo. Bien, ¿considera que esta tragedia vuelve a activar, mejor dicho, una nueva crisis política al presidente Jimmy Morales, ahora que también ha sido acusado de negligente de parte de los críticos, ¿no?, por no saber activar a tiempo y poder evacuar a las personas que estaban en zonas vulnerables alrededor del volcán de fuego? No, pues sin duda es una crisis más, o sea, se suma a la crisis ya existente. Y es por las reacciones que ha tenido, no solo a nivel de coordinación institucional que le corresponde pues como jefe del Ejecutivo, sino también por la sensibilidad, el hecho de la actitud que ha asumido de no dar un pésame público a las familias que perdieron a sus familiares. Eso suma también en el colectivo y aparte también en la reacción institucional. Ya hay en curso una investigación de oficio a cargo de la Fiscalía que también se confirma o se visualiza más los vínculos militares que tiene, porque le ha dado un rol muy preponderante al ejército en estas tareas de atención a la tragedia. Por ejemplo, la coordinadora de desastres es la que tiene que trasladar los víveres, pero es una tarea que se le ha asignado al ejército.
Bien, ¿cómo se está manejando entonces la ayuda? ¿Está llegando verdaderamente a las personas que lo necesitan? ¿Hay eficiencia al menos en este aspecto? Esta primera semana se ha observado que ha habido una distribución de alimentos, y hay otras cosas ya secundarias que están faltando y que habrá que ver cómo se les va a dar respuesta en lo que queda, porque pues, las condiciones parecen que no dan para que la gente vuelva a sus casas de inmediato. Finalmente, ¿hay destinada una partida presupuestaria para estos imprevistos, para este tipo de emergencias que en el presupuesto general de Guatemala y para reconstruir estas zonas afectadas? Sí, inicialmente hay un fondo de emergencias que es de unos, ¿qué te diré? Unos 15 millones de dólares para ustedes, unos 15 millones de dólares, que de hecho el mismo presidente decía en un principio, es que no tenemos dinero. No, señor, sí hay un fondo, lo que pasa es que algo falla ahí en las comunicaciones y en el conocimiento técnico. Pero además, en conferencia de prensa de anoche se dio a conocer que se van a gestionar préstamos y se van a hacer reorientaciones, y en total va a ser, la reconstrucción va a tomar algo así como unos 100 millones de dólares por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias por estar en Focos. A ustedes un abrazo. Gracias por la solidaridad. Bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos desde la redacción de Focos. Ya volvemos con más contenido. En esta oportunidad presentamos el retrato de una de las primeras antropólogas salvadoreñas. Se trata de Concepción Clará de Guevara, una acuciosa investigadora de danzas, manifestaciones musicales y conmemoraciones religiosas, quien con dedicación y persistencia ha dejado un importante legado a la historia cultural de El Salvador. Conozcamos su historia en este retrato. Gracias por habernos acompañado esta noche en Focos. Concepción Clará de Guevara nació el 25 de febrero de 1933 en el municipio de Teotepeque, en el departamento de La Libertad. Obtuvo una maestría de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México en 1966. Laboró como encargada de la sección etnográfica del Museo Nacional David J. Guzmán. Directora General de Cultura en el Ministerio de Educación. Directora del Departamento de Investigaciones de la Dirección de Patrimonio Cultural y en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Profesora en diversas universidades. Escribió numerosos ensayos y en el año 2002 se le confirió el Premio de Cultura Antonia Portillo de Galindo. Durante años, la licenciada Concepción Clará de Guevara recorrió todo El Salvador recogiendo testimonios sobre expresiones culturales y que posteriormente los donó al Museo de la Palabra y la Imagen, una colección integrada por grabaciones musicales, los historiantes de Nahuizalco, emplumados de cacaopera, interpretaciones de pito y tambor de Izalco, el baile de San Bartolo de Cuiznáhuatl o entrevistas con nahuaparlantes. Grabaciones realizadas con un equipo de jóvenes investigadores en los años 70. Documentos que utilizó para la creación del Ballet Folclórico Nacional y cuyos originales fueron dañados por el terremoto de 1986. La colección fotográfica Concepción Clará de Guevara es el fruto de largos años de trabajo de campo que la antropóloga realizó en diferentes zonas del Salvador, registrando las más importantes conmemoraciones religiosas y populares del país.
documentación que se puede consultar en la web del Museo de la Palabra y la Imagen, www.museo.com.sv. Con el rescate digital de este archivo y su apertura al público, el Museo de la Palabra y la Imagen hace un reconocimiento a la tesonera labor que Concepción Clará de Guevara ha aportado al estudio de la cultura nacional.